Reiniciamos entonces, luego de este pequeño receso, la audiencia inicial dentro del expediente 15.093-33-00-2014, 00070, demandante Structer SAS, demandado al municipio de Togüí. Tal como lo señalé, la idea entonces era que, de acuerdo con las intervenciones, las partes le ayudaran al despacho con la formulación de las preguntas que consideran deben ser resueltas en este caso. Yo voy a iniciar por la parte demandante y les voy a rogar, sí, que no me vayan a formular preguntas distintas de aquellas que fueron sus intervenciones, porque el despacho, digamos, que se ha orientado y se ha guiado con las demandas y con las intervenciones de cada uno de ustedes. Yo voy a iniciar por la parte demandante, ¿sí? Señora juez, estamos, digamos, de acuerdo con su primera pregunta, como si se violan los derechos, digamos, si se está violando el debido proceso cuando se cuando se determina por un procedimiento, se exigen circunstancias diferentes al trámite de prórroga a lo que está determinado en la ley. Nosotros, la defensa presenta una interrogante adicional para resolver dentro de la demanda, y es si se violan los derechos de un particular que tiene un derecho adquirido a través de un acto administrativo, cuando en un procedimiento de trámite se deciden sobre aspectos que deben ser objeto de control en la solicitud de licencia o en la ejecución de la misma. El despacho no tiene inconveniente de incluir su pregunta, su interrogante. Lo formularemos, o sea, es decir, lo abordaremos, y creo que nosotros estamos coincidiendo, digamos, en las inquietudes que nos llevan a este litigio. ¿La tiene usted escrita? Sí, la tengo. ¿No la escrita. puede permitir para que ella la transcriba en el acta? Bueno, gracias. Para que se pueda transcribir en el acta. De todas maneras queda el video y está grabada la inquietud. Le voy a dar el uso de la palabra a la parte demandada. Gracias, señora magistrada. Yo estoy de acuerdo con los planteamientos expuestos por su merced en esas dos preguntas, en los interrogantes. Uno es mirar si efectivamente el municipio, su acto administrativo es legal, que considero que sí. Y la segunda, pues eso ya es de etapa probatoria. Sí, creo que los dos interrogantes que su merced está manifestando son de etapa probatoria. O sea, no considero que no tengo ninguna objeción a esos dos interrogantes planteados taxativamente por su merced antes de la reiniciación de la audiencia. Bueno, aprovechando, digamos, o atendiendo la intervención de la parte demandada, digamos que yo quisiera sí adicionar un interrogante, porque creo que es importante, y es si podía el municipio expedir una licencia de construcción por el término de 12 meses y no por el término de 24, como lo señala la norma aplicable a estos casos. Esto porque tanto en los hechos como en el debate, como en la intervención del demandado, se hizo énfasis en que, en efecto, había circunstancias allí probatorias que yo en este momento no me voy a ocupar, que llevaban entonces a señalar esta inquietud, y me parece que es un punto importante. En esa medida, ese aspecto no pasará desapercibido para el despacho. Deberá entonces, o sea, el despacho se examinará si podía el municipio expedir una licencia de construcción por el término de 12 meses y no por el término de 24 meses, como lo señalaba el decreto 1469 de 2010. No voy a debatir, solamente estoy tomando la inquietud manifestada por el apoderado de la parte demandada, que me parece importante resolver en esta situación, porque también ha sido argumento del demandante y el despacho, digamos,
que lo había pasado, no se había detenido en ese punto, pero creo que es importante. ¿Me va a decir algo, señor? Es que entraríamos a debatir. No me debata porque estoy fijando el litigio todavía, pero sí es un aspecto importante. Esa última pregunta que su merced está señalando sobre si el municipio podía o no podía 12 o 24 meses, pues eso también se le puede anexar por qué periodo lo solicitó el representante legal. Claro, no, por eso ese es un problema probatorio. Ese es un problema probatorio, solamente si podía expedirla y por qué lo hizo. Igual, entonces, si quiere lo agregamos de esa manera. Podía expedir el municipio de Togüí licencia de construcción por el término de 12 meses y no por 24 meses como lo preveía la ley. Punto. En caso positivo, ¿cuáles razones llevaron a tal decisión? Eso lo puedo incluir dentro de la pregunta y resolverlo en el fondo del asunto. No hay problema. Señora magistrada, estoy de acuerdo con todos los interrogantes que su merced ha venido formulando y no tengo objeción en ninguno. Muchas gracias. Voy a darle el uso de la palabra a la señora agente del Ministerio Público. Gracias, honorable magistrada. Quisiera de pronto adicionar otra pregunta a los problemas jurídicos ya planteados por el despacho, y es básicamente el siguiente. ¿Puede la administración, en la expedición de un acto administrativo que resuelve la prórroga de una licencia de construcción, revisar la legalidad del acto administrativo mediante el cual concedió la licencia? Esa sería la adición de mi parte, señora magistrada. Gracias. Hay una situación allí que me preocupa. Revisar la legalidad del acto administrativo que concedió la licencia. Hay una situación que a mí me preocupa allí, y es que si bien es cierto que parte del argumento de la parte demandante es que la administración, en el curso de la licencia, de la prórroga de la licencia, digamos que retomó la situación acerca de los requisitos ambientales y etcétera, y en últimas terminó revocando el acto administrativo. Ese es el planteamiento del demandante. No digo yo que sea cierto, es el planteamiento del demandante. Sin embargo, yo no encuentro, digamos, como dentro de los hechos expuestos en la demanda, que haya una afirmación de la que yo pueda desprender que en efecto la administración revisó la legalidad del acto administrativo de concesión de la licencia, Le podemos dejar en claro que el argumento está ligado a que se exigieron nuevos requisitos, pero no que revisó el acto administrativo de la licencia inicial. Entonces, yo no sé si podemos dejarla, puede la administración en el curso en el trámite de la solicitud de prórroga de la licencia, exigir requisitos, pero vuelvo al mismo punto, requisitos distintos a aquellos del término para solicitarle la acreditación de la iniciación es decir, de alguna manera yo creo que estamos coincidiendo en ese punto. Pero después de toda esta discusión, yo entonces formularía otra pregunta que me parece importante resolver. ¿Podría el municipio expedir una licencia, una prórroga? Sí, autorizar, ¿cómo se dice exactamente allí, no? Conceder una prórroga de la licencia de construcción si no se dan los requisitos de oportunidad o de acreditación de la iniciación, que son los del 1469. Y entonces yo digamos como que trato de englobar todas las situaciones aquí, de parte y parte, de acuerdo con lo que la ley señala y de acuerdo con lo que sucedió de facto también, o en los hechos. Y entonces agregaría esa pregunta al litigio, de manera que quedemos como ubicados en todo el contexto de lo que ha venido sucediendo. Creo que queda entonces así fijado el litigio y de esta manera se resolverá, las partes quedan notificadas en estrado. Casi no somos capaces.
En materia de la posibilidad de conciliación, yo voy a consultarle en primer lugar al apoderado de a la parte demandada, perdón, si tiene alguna propuesta de conciliación frente a las pretensiones que ha formulado el demandante, que nos la proponga, nos la exponga. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señora magistrada. El municipio no presenta fórmula de arreglo ni tiene ánimo conciliatorio en este momento. No sé, señora magistrada, si a consideración suya se puedan leer los considerandos que dieron origen a la negativa, o no a la negativa, a la no conciliación por parte del comité, a manifestar que no conciliaba porque, o solamente se le anexa el acta tal como viene para que obre dentro del proceso. Si le parece, en esta oportunidad yo puedo entonces conceder el uso de la palabra a la señora representante legal del municipio, nos hace la exposición que corresponda, nos da las razones que tenga bien e interviene en este momento de la audiencia. ¿Le parece? Muchas gracias, señora magistrada, y a todos los presentes. Quiero aclarar y agradezco la oportunidad. Las razones por las cuales el municipio en su momento se abstuvo de prorrogar la licencia no fueron otras diferentes a, primero, la preocupación con el tema de riesgos principalmente. Como usted sabe, señora magistrada, a partir del 25 de abril del año 2012 está implementada la Ley de Gestión del Riesgo y es un tema en el cual nos han insistido de manera permanente. Y realmente tenemos como comprobar que nosotros en el municipio de Togüí se presentaron por ola invernal en el año 2010 y posteriormente el 3 de mayo del 2013 situaciones de inundación. Lamentablemente donde uno de los mayores afectados fueron precisamente el señor padre y la familia del señor Roland Fabricio Camacho en sus bienes, porque ellos tienen una construcción de unos lagos de pescado y su vivienda en medio de los dos ríos y ellos fueron seriamente afectados, así como muchos ciudadanos del municipio de Togüí también se vieron afectados por las inundaciones. El río se desbordó, hay dos ríos, se convirtió en uno solo, no había forma de auxiliar al señor Saúl Camacho, que en ese momento se encontraba solo en las dos oportunidades, en el año 2010 y en el año 2013. Discúlpeme, yo le voy a rogar que se concrete las circunstancias que dieron lugar a la demanda, porque si no nos podemos extender Perfecto. Y enredamos esto. Lo otro es, bueno… Sí, recordándole que estamos en la etapa de conciliación y me parece que es un momento oportuno para que usted manifieste las razones por las cuales no concilie. Perfecto. Quisiera manifestar algo. En el año 2012, cuando tomo posesión como alcaldesa municipal, llegan a mi despacho un día en una visita informal el señor Saúl Camacho, Roland Fabricio Camacho y el señor Mauricio Camacho, tengo entendido quién es la persona inversionista del proyecto, y si no estoy mal también es como que el propietario del predio, no lo puedo asegurar, pero es lo que tengo entendido. Ellos en ese momento me manifestaban, el proyecto, me manifestaban que la importancia del proyecto, yo también les manifestaba que era un proyecto muy importante para el municipio, que era muy bonito, pero que me preocupaba el tema de la ubicación del predio. Y también me preocupaba el tema de los vertimientos, el manejo de los vertimientos. En esa conversación informal con ellos me manifestaba el señor Saúl Camacho que el manejo de los vertimientos los iban a dar a través de, no sé, como una estación de bombeo o como al alcantarillado nuestro. Yo le manifestaba que tenían ellos que incluir dentro de su proyecto una planta de tratamientos de residuos para que manejaran sus vertimientos y estos a su vez pudieran llegar a nuestro alcantarillado. Eso en primer lugar. También en el año 2012, al comienzo de mi administración, pues yo tuve una dificultad y tuve que asistir a la oficina del señor procurador agrario por un tema diferente. Era un tema de una cantera, una explotación a cielo abierto. Y curiosamente él me preguntó, porque en el año 2011 existían unas vallas en el centro comercial Unicentro bastante grandes, yo creo que todo el mundo tuvo oportunidad de
conocer el proyecto a través de esas vallas de Samaro de la Colina en Unicentro Acantunja, y me dijo: alcaldesa, ¿usted ya revisó el tema de vertimientos? Pues en ese momento le dije: no señor. Dijo: vale la pena que usted revise eso. Simplemente así. En otra oportunidad me lo volví a encontrar en Corpo Boyacá y nos saludamos y él me manifestó: alcaldesa, vertimientos, ¿ya revisó el tema de vertimientos? Y le dije: no, pues ¿por qué no me aclara más, señor procurador? Y me dijo: no, yo no le digo nada más sino vertimientos. Es algo que pues también nos generó preocupación en el municipio. Yo pienso, señora magistrada, primero que todo, pues vuelvo y reitero la importancia de la ley de gestión del riesgo. Nosotros también no quisimos tomar una decisión irresponsable. También es nuestra obligación proteger los intereses generales de la comunidad, de las personas que tengan interés o hayan tenido interés en su momento de hacer parte del proyecto, de adquirir, comprar un predio allí, porque ya tenemos conocimiento en otros municipios de que han sido afectados los proyectos y que las demandas se han venido en contra del municipio y del otorgamiento de las licencias, aún teniendo conocimiento que son zonas de riesgo. Es así como en 2 oportunidades le solicitamos a Corpo Boyacá, pues porque es la autoridad máxima en la materia, en el tema ambiental, que pues nos brindaron acompañamiento y, por qué no decirlo así, como una especie de asesoría. Y nosotros estuvimos ubicados en el predio, en el lote. Entonces, para Corpo Boyacá es muy claro el tema de la distancia de protección de la zona del río. Yo quiero aclarar, señora magistrada, que este lote está ubicado a la orilla del río, de un brazo del río, y que cuando se desbordó el río realmente esta zona también se vio afectada. Y tendríamos que todos de alguna manera hacer una visita y mirar para constatar que existe la huella realmente en el predio hasta donde llega el margen o la cota de inundación. Cuando nosotros interrogamos... Voy a rogarle el favor de que reduzca, digamos, un poco los elementos y nos cuente qué pasó con el comité de conciliación, del cual supongo yo que la alcaldesa es parte, ¿cierto? Claro. Entonces, que por favor nos cuente de manera sintética las razones que allí se argumentaron para no conciliar, y creo que allí puede incluir seguramente muchos de los aspectos que está señalando de manera independiente. Señora magistrada, es que las razones son esas. Perfecto. Uno, el tema de vertimientos, y el otro, la Ley General de Gestión del Riesgo y el riesgo que puede presentar este proyecto. Esa es la razón por la cual el municipio no puede conciliar. Pues es una razón fundamental y que tiene que ser aclarada por las entidades pertinentes, porque nosotros no queremos a futuro tener esa responsabilidad, aún sabiendo que es una zona que representa en gran parte riesgo. Le agradezco mucho. Sí, muy amable. sí, señor. Discúlpeme que la interrumpa de esa manera, pero es que si no el proceso, la audiencia no me evoluciona y yo no puedo quedarme en el tema de la conciliación. Bueno. No, señora, con mucho gusto. Entonces, bueno, yo creo que queda claro que el municipio no tiene una propuesta de conciliación y que en esa medida, pues debemos entonces, o sea, no hay propuesta para correrle traslado, debemos entonces declarar fallida la posibilidad en este momento de la audiencia y, no obstante, sin indicar que esta decisión no implica que más adelante, si fuera del caso, se pueda llegar a un acuerdo conciliatorio, tal como lo señala la ley. La señora agente Señor. Gracias, señora magistrada. Va a aportar el acta. El acta. Sí, señor, yo se la incorporo, muchas gracias. En 20 folios. Perfecto, yo se la incorporo al proceso, muchas gracias. ¿La señora agente del Ministerio Público quiere intervenir? Honorable magistrada, no, considero que los fundamentos de la decisión de no conciliar en esta instancia pues fueron expuestos por la alcaldesa municipal de Togüí. En tal sentido, pues cumplieron con la obligación que el decreto 1716 y las demás normas de conciliación pues les atribuyen como responsables de la actividad litigiosa del ente territorial. Gracias. Muchas gracias. Cerramos entonces esta parte
Y en materia de medidas cautelares no se solicitó ninguna, con la demanda no existe ninguna por decretar, de manera que así quedan notificadas las partes sobre este aspecto de la audiencia. En materia del decreto de pruebas, en materia del decreto de pruebas, tal como lo señala el artículo 180 de la ley 1437, no se puede de ellas, o mejor, el marco de su decreto tendrá a juicio de este despacho, y tal como lo señala la norma decía, la fijación del litigio. Es el marco, o sea, lo que pretendemos cuando hacemos la fijación del litigio es saber como qué pruebas son necesarias de todas las solicitadas por las partes, qué pruebas son necesarias para resolver esas inquietudes y esas preguntas que se ha formulado en ese momento de la audiencia. ¿Cómo se me quedó el código? Me busca la norma de las pruebas, 230. Y lo tenía ahí en la parte de abajo de la cama para que no se me olvide. Ayúdenme a mirar, háganme el favor, ¿sí? Entonces yo voy a hacer voy a rememorar, gracias. Voy a rememorar entonces, las preguntas fueron formuladas de la siguiente manera. La motivación del acto que niega la prórroga de una licencia de construcción fundada en supuestos distintos a los del término para solicitarla y la acreditación de la iniciación de la obra son suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados. Los actos administrativos demandados causaron perjuicios al demandante. Voy a leerlas sin ningún orden, ¿no? O sea, solamente la manera como quedaron formuladas. Se violan los derechos de un particular que tiene derecho adquirido a través de un acto administrativo cuando en un procedimiento de trámite como el de la prórroga decide negar el curso de la licencia sobre aspectos que deberían ser objeto de análisis en la solicitud de la licencia inicial otorgada o en los trámites de control en la ejecución de la misma. ¿Podía el municipio expedir una licencia de construcción por el término de 12 meses y no por el término de 24, como lo señala el artículo 1469 de 2010? En caso positivo, ¿cuáles fueron las razones? ¿Podría el municipio conceder una prórroga a la licencia de construcción si no se cumplieron los requisitos del decreto 1469 de 2010? Ese fue el marco de la fijación del litigio, para recordarlo. Decía yo entonces, de acuerdo con el artículo 211, que regula la materia probatoria y, digamos, las normas siguientes. Entonces son la fijación del litigio y la necesidad, conducencia o pertinencia de la prueba lo que va a definir el asunto. Es que es el 180 numeral 10 el que quería yo traer. Desde la norma que quería mencionar previo al decreto probatorio es el numeral 10 del artículo 180, que dice: solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes y por los terceros siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión o las de oficio que el juez o magistrado ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad. Es allí la relación que se da entre la prueba y la fijación del litigio que yo acabo de leer. Ahora sí, entonces, en materia de este aspecto probatorio, en lo que tiene que ver con las documentales que se han de decretar, las acompañadas con la demanda, vistas a folios 21 a 226 del expediente. En materia de la contestación de la demanda, las acompañadas con ella, vistas a folios 346 a 464 del expediente. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Voy a ir desatando las
los aspectos probatorios, no todos de un momento, sino, digamos, como por ubicación de las pruebas. De manera que no se preocupen, porque a veces lo hago así y entonces me piden la palabra y me dicen, yo pedí un testimonio. Sí, ya un momentico. Entonces voy a referirme de esa manera. En materia de las testimoniales, el despacho considera que éstas deben ser negadas por las siguientes razones. En materia de la pertinencia de la prueba, lo que se pretende es que haya una relación entre los hechos que se pretenden demostrar, el tema del proceso, que haya una relación entre lo que se va a probar a través del testimonio y que ese testimonio además no implique que lo que se pretende probar deba ser probado a través de documento. Digamos que esas son como los elementos generales que voy a señalar un poco más adelante y por los cuales voy a negar los testimonios. Por supuesto, cuando hablo del tema probatorio y de los testimonios, estoy hablando de la fijación del litigio, sin perder de vista que los testimonios exigen determinados requisitos conforme al artículo 219 del Código General del Proceso. Entonces, con la demanda fueron solicitados los interrogatorios de Santiago Carrillo y de Juan Carlos Camacho Robles, según obra folio 303. Si yo examino la solicitud probatoria y regreso sobre el artículo 219 del Código General del Proceso, se encuentra que uno de los requisitos, leo en comillas, es del testimonio es enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. Cuando yo miro cómo se solicitó la prueba, dice citar como testigos de los hechos aquí descritos, así aparece, dije, al folio 303. En esa medida, no considera el despacho que la solicitud probatoria tal como fue formulada, cumpla con el requisito que exige el artículo 219, es decir, concretar los hechos. Porque es que lo que se ha dicho, lo que se ha descrito en la contestación de la demanda, en la demanda, son muchas circunstancias. De manera que esa es una razón por la cual no se decretará la prueba. Pero adicionalmente, cuando se examinan los argumentos de la parte demandante, uno podría concluir, tal como lo hemos venido verificando en esta audiencia, que la situación que se está debatiendo es fundamentalmente normativa y documental. Me refiero a la situación, digamos, sustancial del proceso. En efecto, si yo regresara, podría preguntarme ¿de qué se trata? ¿Fueron solicitados en el momento de la prórroga documentos que no podían ser solicitados? ¿Licencias ambientales que tendrían que haberse verificado en el momento de la concesión de la licencia? ¿La solicitud fue oportuna? ¿Se vulneró el debido proceso? La obra se había iniciado, la prórroga fue oportuna, la solicitud fue oportuna. Es decir, no encuentro circunstancias que puedan distanciarse de una prueba documental, fundamentalmente. Y en esa medida, eso me lleva a considerar que los testimonios, además de ese requisito de forma, tampoco serían, digamos, como una prueba pertinente para la demostración de los hechos que convocan al proceso. Ahora, entiendo que una de las pretensiones de la parte demandante son los perjuicios, y que en materia de los perjuicios, tanto materiales como morales, cabría considerar un testimonio, y estoy en esto, y he allí la importancia de establecer, digamos, de cumplir ese requisito del 219, es decir, enunciar concretamente los hechos objeto de la prueba, porque de lo contrario le corresponde al juez empezar a examinar, ¿y para qué será que traen a este testigo? ¿Será que este testigo es pertinente o no es pertinente? Entonces, en todo caso, digo yo, mirando las pretensiones de la demanda, uno diría por el aspecto
de los daños causados. Sin embargo, cuando uno examina la formulación de las pretensiones, encuentra que ellas señalan, dicen, los materiales por lucro cesante se acreditarán con la documental de las utilidades dejadas de percibir, comillas, según la estructura de costos que fue proyectada desde la misma celebración del contrato de encargo fiduciario, según aparece a folio 296. Es decir, que para materia de perjuicios, en materia de perjuicios, yo también diría que el argumento, tal como lo señaló la parte demandante, es documental y no testimonial. Y en materia de los perjuicios morales, dice la demanda folio 296, que habrá que examinar la alta incidencia que esta situación de la negativa de la prórroga tuvo en los estados contables. Así se lee también a folio 296. Es decir, que estamos hablando de elementos documentales y no de elementos testimoniales a efecto de probar los perjuicios. En consecuencia, concluye el despacho, que la prueba no sería pertinente a los efectos que convocan la discusión en este proceso. Si quisiéramos ahondar en razones, diríamos entonces que los hechos 10º, 21º, 22º, 23º de la demanda atienden a supuestos fácticos relacionados con los perjuicios presuntamente causados por la negativa de la prórroga, y que si yo examino esos hechos de la demanda y confronto la documental que obra en el proceso, encuentro que a folios 135 a 211 está el contrato fiduciario, que allí también hay una documental que demuestra la devolución de los dineros por los contratos de venta, de los apartamentos y de los parqueaderos, que a folios 51 a 55 se aporta también documental relacionada con los estados financieros del demandante, de forma que la testimonial definitivamente, a juicio del despacho, no sería prueba a decretar en este proceso. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin intervención de las partes, voy a referirme entonces ahora a la solicitud probatoria que hizo la parte demandada, y parto de señalar que el interrogatorio solicitado al representante legal de Scruter, Structer SAS, será negado por razones similares a las que yo acabo de señalar. O sea, yo creo que el contexto testimonial en este caso no es, o si el de las versiones testimoniales o del interrogatorio, no es la prueba que nos va a dar respuesta a las preguntas que formulamos en la fijación del litigio. Son, digamos, argumentos similares a los que hemos esbozado para negar los testimonios solicitados por la parte demandante. Pero además diremos lo siguiente. El artículo 191.2 del Código General del Proceso señala que el interrogatorio sería válido si recayera sobre hechos en los cuales no se exija otro medio probatorio. Si bien es cierto que yo no podría afirmar de manera tajante que que los hechos objeto de este proceso deben ser probados con documental, no me puedo apartar de lo que ya ha explicado este despacho, y es que las situaciones que se debaten y los argumentos que las partes trajeron son fundamentalmente argumentos o que son para probar documentalmente y que además están en el proceso, de manera que el interrogatorio de parte, tal como fue solicitado a juicio de este despacho, en primer lugar sería impertinente para probar la fijación del litigio tal como lo fue, y en segundo lugar no tendría utilidad, porque o la documental existe en el proceso o sencillamente no hace relación a la fijación del litigio. De hecho, los argumentos de la parte demandada se pueden probar con la documental que obra en el proceso. No queda al despacho duda alguna que eso
que esas inquietudes que se formularon en este litigio se pueden resolver con la documental que está en el proceso. De manera que se negará el interrogatorio, como fue anunciado inicialmente, las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin intervención de las partes en materia de la inspección judicial que pidió el demandado también. El demandado folio 340 pidió que se realizara una inspección judicial en el predio objeto de la licencia de construcción, con intervención de otras autoridades, con el fin de, dice comillas, con el fin de determinar los riesgos de la zona, los manejos ambientales, las zonas de rondas, playones ocupados o intervenidos, manejo de aguas residuales y demás condiciones ambientales sobre el proyecto Samaro de la Colina. El artículo 236 del Código General del Proceso establece que la inspección judicial solo se ordenará cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos o mediante dictamen pericial o por cualquier otro medio de prueba. De la misma manera, el inciso cuarto de este artículo señala que el juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación de los hechos es suficiente un dictamen de peritos, caso en el cual se otorgará el término para su presentación. En este caso, el despacho considera que no es conducente una inspección judicial, por una parte, que no es necesario decretar una inspección judicial, porque lo ha reiterado ya en relación con las solicitudes probatorias anteriores. Existe documental suficiente para resolver estas inquietudes. En segundo lugar, lo pertinente, lo conducente en ese caso sería una prueba pericial y no una inspección judicial, porque realmente determinar estos aspectos que acabo yo de mencionar es un problema técnico y no un problema del juez que simplemente verifica determinadas circunstancias fácticas del lugar. Pero además hay otra cosa, y es que el proceso realmente, tal como lo hemos planteado, no versa sobre si existen riesgos o no existen riesgos, porque de hecho esos riesgos, si existieran o si hubieran existido, es un asunto que, si bien se anunció en el acto administrativo que negó la prórroga, o los actos administrativos que negaron la prórroga, lo cierto es que son asuntos, digamos, que no corresponde determinar a este litigio, no corresponde determinar a este litigio, sino si el requisito se podía exigir o no, pero no si el elemento como tal existía, porque ese es un asunto que no interesa, no es porque no sea trascendental, sino que no interesa a este proceso. Escuchando la intervención de la representante legal del municipio, por supuesto que el aspecto que ha llevado a la entidad a no proponer una fórmula de conciliación es trascendental desde el punto de vista ambiental, etcétera, pero no para este proceso, no para resolver si una prórroga podía o no expedirse o negarse con fundamento en esos argumentos, porque no es un problema de fondo. Entonces, en últimas, como existe la documental necesaria para verificar los hechos en materia del proceso, considera el despacho que no hay lugar a decretar la inspección judicial y advierte que, de conformidad con el mismo artículo 236 del Código General del Proceso, contra esta decisión probatoria, contra la negativa de esta decisión probatoria, no cabe recurso alguno. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. En materia de la testimonial del demandado, la solicitada por el demandado, estamos más o menos sobre el mismo margen. A los folios 340 a 341 pide que se cite a Juan Clima Cobello, Eliana Hernández Niño y Ronald Ruiz Abril para que depongan sobre las condiciones ambientales del proyecto.
del proyecto Samaro de la Colina. Ya señaló este despacho, la pertinencia probatoria no se observa, porque si se trata de establecer las condiciones ambientales de un proyecto, no es un asunto que pueda aprobarse a través de testimonio, sino que debería aprobarse a través de la prueba técnica correspondiente. De manera que esa razón, adicionada a los argumentos que la misma parte demandante está dando en esta audiencia, en la contestación del proceso, en la documental que obra en el expediente, en que se trata fundamentalmente de un asunto normativo. ¿Podía o no actuar la administración de esta manera? ¿Era necesario que el demandante o solicitante en su momento acreditara lo que tenía que acreditar? Pues realmente es que los testimonios, a juicio del debate que ha surgido, no serían pertinentes. Se negará entonces esta prueba y las partes quedan notificadas en estrado. Señora magistrada. Señor. Me gustaría solicitarle un minuto de receso. Es que quiero ubicar un documento para sustentar el recurso que le voy a interponer contra la decisión tomada por usted en la negativa de las testimoniales solicitadas por el municipio. Yo le concedo el receso que usted me pide para que usted ubique el documento que necesita y de manera inmediata se manifieste respecto a la negativa.